Amén. A reading from the book. Lectura del libro de los jueces. All the citizens En aquellos días los de Siquem y todos los del el terraplén se reunieron para proclamar rey Abimelech junto a la encina de Siquem. in Shechem. En cuanto se enteró, Jotán fue y en pie sobre la cumbre del monte Garizim Cried out, les dijo a voz en grito: "Hear me, citizens. Escúchenme, vecinos de Siquem, God may then hear así Dios os los escuche. you. Once the tree, Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: the olive tree, reign sé nuestro rey. but the olive tree, Pero dijo el olivo: must ¿y I voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Then the tree said to the Entonces dijeron a la higuera: come, reign ven a ser nuestro rey. fig tree, Pero dijo la higuera: must I give ¿y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles? Then the tree said, Entonces dijeron a la vid: come you and reign. ven a ser nuestro rey. The vine answered, Pero dijo la vid: must I give up ¿y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Then all the trees Entonces dijeron a la zarza: come, you reign ven over. a ser nuestro rey. But the buckthorn Y les dijo la zarza: the trees, si de veras quieren anoint me, ungirme rey de ustedes, come, vengan a cobijarse bajo mi sombra, wise, y si no, fire come, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. verbum Domini. Lord, in your strength, Señor el Rey se alegra por tu fuerza. Señor el Rey se alegra por tu fuerza. O Lord, in your strength, Señor el Rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza con tu victoria. you have granted Le has concedido el deseo de su corazón. refused. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. For you welcome, Te adelantaste a bendecirlo con el éxito you placed on y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. great is his glory, Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y de majestad, le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones y pensamientos de los hombres. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. going out, Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, and he said to them, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. so they went off Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. and did likewise. ¿Cómo es? Going out about Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, to my vineyard. vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, Summon the labor, el dueño dijo al capataz, beginning with the last, llama a los jornaleros y págale el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. so when the first Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, each of them also, pero ellos también recibieron un denario cada uno. on receiving Entonces se pusieron a protestar contra el amo. last ones, were Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. them in reply, Le replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. what if I wish Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? are you envious? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Thus the last Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. John Paul II in his San document Juan Pablo II en su documento acerca de los laicos a finales de los 80 parable to talk ofrece esta parábola para hablar del papel de los laicos de salir al mundo, a la viña. representative of the La world. viña aquí representa al mundo. Lady especially are Y los laicos en especial son enviados a transformar la cultura, a evangelizar. we see a whole movement in Catholicism. Vemos todo un movimiento en el catolicismo. Mid late 1800s towards A final de los 1800 hasta going out movement un movimiento más evangélico que sale al mundo a evangelizar, a convertir al mundo. making these Y todos están llamados the town square to send people out into the vineyard. We have a little section on life. Tenemos una breve sección en Vida en la Roca, el desafío de la viña. The idea Tuve la idea de St. gracias a un seminarista, Philadelphia, cuando yo fui seminarista en Filadelfia, solíamos tener un día a la semana que teníamos que hacer labor apostólica, quizás en un colegio o en un comedor popular o en la parroquia. Y había un seminarista que todo el mundo volvía para cenar y él siempre preguntaba, ¿cómo les fue en la viña hoy? Él tenía mucha energía. pepped you up Él siempre nos daba ánimos. after going out. And Él regresaba con más energías things are después de haber salido a hacer la obra y utilizaba algunas de las cosas que estudiábamos en el seminario para enseñar a los demás. in the culture we Y hoy, en la cultura en que vivimos, por seguro hay una gran necesidad de esto, lay people to recognize it, and que los laicos lo reconozcan. especially in my work with the EWTN, I see En especial en mi labor con EWTN veo muchos movimientos juveniles que realmente han respondido a este llamado a evangelizar. Si alguna vez van a alguna conferencia de Focus, podemos tener cerca de 20.000 alumnos universitarios o jóvenes de edad universitaria en esas conferencias trabajando directamente en la viña. the vineyard doesn't have to Y be, esta labor en la viña no tiene que ser una evangelización directa. anything we do, Cualquier cosa que hagamos que sirva a la verdad role the lady to es parte del papel de los laicos
para transformar esa cultura y preparar el camino para la venida del reino. Pero vemos muchos laicos hoy en día, en especial en Estados Unidos, que responden al llamado a la evangelización para enseñar y transmitir la fe. And this, I think, Y creo que esto we recognize today lo vemos en el santo a quien reconocemos hoy. Su lema era renovar todas las cosas en Cristo. Algunos dicen restaurar todas las cosas en Cristo. Hoy celebramos a San Pío X, Sarto, Giuseppe Sarto, su nombre de pila. to a peasant, Nació en una familia campesina en Italia en 1835, falleció en 1914, ordained at 23, fue ordenado a los 23 años, Dawson Seminary, director espiritual de un and later seminario y más adelante fue nombrado obispo de Mantua 1893. en 1893, patriarca de Venecia. On August 4th, Y el 4 de agosto de 1903 fue elegido como papa. he wanted to turn it down, but Él quiso seeking God's rehusarse, accepted it. pero obedeciendo a la voluntad de Dios aceptó y su lema fue restaurar todas las cosas en Cristo. Renews is the Jesucristo verdaderamente renueva. Él es la meta de todo. Él es el camino para toda la humanidad, fullness to find para que encuentre la realización y la paz y la alegría y la salvación. He was skilled Él, where we could say maybe Leo the 13th en tanto que Leo XIII se enfocaba en el mundo con muchas encíclicas, creo que se ha indicado que Pío X era and fue muy habilidoso en Roman Curia, organizar la iglesia, reorganizar la curia romana, trabajó en renovar la ley canónica que fue promulgada por su sucesor, he promoted a revision of the promovió formation program of future priests, los programas de formación para los futuros sacerdotes en los seminarios regionales. También actualizó bibliotecas y nombró he's known docentes calificados. También es muy conocido por su compendio del catecismo para los jóvenes cuando era obispo y como papa más adelante se cambió el nombre, tomó el nombre de Pío X y promovió el uso de la catequesis. También le prestó mucha atención a la reforma de la liturgia, de la música sacra, redujo la edad de comunión para los niños a los 7 años de edad y condenó el modernismo, el sílabo de errores del modernismo, bring in harmony, different tratando de poner en armonía diferentes movimientos intelectuales con la enseñanza de la Iglesia. model. Being a spiritual director of a seminary is a Al ser of the spiritual director espiritual de seminario, fue modelo espiritual de una unión as necessary personal estrecha con Cristo, necesaria para salir a la viña. action, that we must have something to give. Eso debe preceder la acción. Tenemos que tener algo que ofrecer. Nosotros mismos tenemos que renovarnos en Cristo para poder renovar al mundo a nuestro alrededor antes de salir a la viña. Not to hide or No escondernos ni tratar de edificar nuestro propio mundo, sino que tenemos que, recent popes. a ejemplo de papas recientes, tenemos que The first reading adentrarnos en la cultura. interesting. La primera lectura de hoy es muy interesante. It's a parable, Es una parábola and it's always striking. de Yotán, y siempre me llama la atención, es muy hermosa. He gives this Siempre parable me different gusta esto, que, called to que esta parábola habla de diferentes árboles que son llamados a ser rey de Israel. Tiene el olivo, la higuera, calls it here. And they all have these great la vid, y todos tienen gran fruto para ofrecer. not the ones that do that. Pero ellos no son los que han de Special. hacer esto. Cuando hablamos de nuestros dones especiales, sarcásticamente They call the buckthorn. This is a thorn bush llaman a la zarza over the a over. que rija sobre Israel. He accepts. Y acepta, la zarza acepta, pero no es capaz de hacerlo. No tiene nada que ofrecer. Seek shade under a buckthorn. Uno no puede buscar Used to start kindling its thorn. sombra bajo una zarza. Se utilizaba para You can't even get under. encender hogueras. Ni siquiera se puede uno guarecer abajo de una zarza. Y él habla del llamado a ofrecer refugio que ni siquiera puede hacer. Y habla acerca de On the cedars of Lebanon. The cedars of Lebanon. Those el cedars fuego de la zarza que devorará los cedros del Líbano. cherish
noble wood they would use to El build cedro es una madera muy noble que se utiliza para construir royalty and things. palacios y cosas así. The temple Se utiliza en el templo. Así que desired wood es una madera muy buscada. Y esta zarza was going to set fire to iba a encenderle fuego a los cedros del Líbano. Es una imagen de su destrucción. what Jotham's talking Ahora, lo que Jotán habla, about time estamos en la época de los jueces. with Gideon. Él es hijo de Gedeón. They had asked Gideon to be Y le habían pedido a Gedeón que fuese rey de ellos. En el tiempo de los jueces no había rey. 1350 to Fue 1050. como 1350, 1500 antes de Cristo, In the middle of the cuando conquest and en then medio de las conquistas, the early rule, these were like este es el just comienzo warriors. del gobierno, eran Battles and guerreros religiosos, hubo muchas batallas, etcétera. Y lo que solía ocurrir, por ejemplo, Sansón fue el juez there would be más famoso de todos. religious renewal. Había una renovación religiosa, pero el pueblo Fall back into finalmente caería en desobediencia, the covenant. en desobedecer la alianza, en no vivir la ley de Dios. Así que saldría un nuevo juez. Y había muchas batallas, etcétera, contra los cananitas, sí, diferentes grupos que había ahí. Y era un ciclo. Getting anywhere. Y parecía que no llegaban a ningún lugar. Era un ciclo que se repetía. They wanted to be like other nations. Así que ellos querían ser como otras naciones y le pidieron a Gedeón que fuese rey. Él se niega. The olive, the fig Esto lo vemos reflejado en el olivo, la higuera, grapes, la vid, and he refused. y él se niega, He had a son, pero él servant girl, a Canaanite, tuvo un hijo con una sierva, una cananita, and y he es Aminalec. 70 of his Y brothers él mata a 70 de sus hermanos himself king of Shechem. para hacerse rey de Siquén. Shechem is Y recuerden que Siquén es de donde Abraham recibió su llamado, que él había de ser una gran nación. Y sabemos que mediante esta nación habría reyes y Jesús provendría de este pueblo formado a través de Abraham. Y esto ocurre en Siquén. Y también Joshua was leading. es una gran imagen. Josué, He went to Shechem. cuando él guiaba al pueblo a la tierra prometida, fue a Siquén y tiene dos grupos. Jotham is giving this parable, and the other was on Mount Ebal. And Uno en el monte Garzán y el otro en el monte Ibal. Un grupo proclamaba las maldiciones de desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Y el pueblo estaría en el valle entre estos dos montes y hear what they were saying, but podrían escuchar lo que decían. very powerful exhortation. Pero es una gran exhortación Continually, y esto lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento. Es prophets cuando no cumplen en vivir la alianza, profetas, algunos reyes buenos, algunos reyes malos. Pero los reyes buenos exhortaban y trataban de causar renovación. Pero también había fracasos y conquistas de parte de los asirios o los babilonios que se los llevaban en cautiverio, luego regresaban de Babilonia. line of kings would eventually El be linaje de reyes finalmente sería cercenado 587 BC, the last en el año 587 a.C., el último rey, Jesus. esperando a Jesús para ser el rey verdadero. First would Y appoint cuando inicialmente nombraban un rey, makes himself Abimelech se nombra a sí mismo rey. Él en realidad no es reconocido como rey verdadero de Israel y habría de morir be dropped on his head. cuando le Which we hear from the gospel, dejan caer encima una piedra de molino. Muy corrupto, very dissolute ruler. un rey muy disoluto. But know that when they first would Se make sabe que cuando primero se nombró rey, Saúl sería el primer rey 1050, David en el año 1050 y David sería el siguiente rey. considered one of the good kings. Sería considerado uno de los reyes buenos, que esta era una ofensa hacia Dios, porque el pueblo Like other nations. no debía ser como las demás naciones. Other nations. El pueblo lo mismo lo dice, queremos ser como otras naciones, You're God's pero ustedes no son como otras naciones, son el pueblo de Dios, tienen que servir a Dios, Él ha de ser vuestro rey. offensive to God. to have- Esta era ofensa He does a Dios, tener un rey, pero Él se da por vencido, Dios escribe recto en renglones torcidos, Gabriel would Jesús habría de heredar el reino de David, Gabriel le diría esto a María, y Él cumpliría este reino king de ser el verdadero rey de Israel. Él establecería cross. su reino desde la cruz, al cual todos pertenecemos. Y We have this al servirlo a Él tenemos renovación, tried to bring about in que Pío X trató de lograr de forma tan energética, y a lo cual todos estamos llamados. Los laicos están llamados a hacerlo, a renovar todo en Cristo, a enfocarnos en Él, a sacar fuerzas y guía de Él, a vivir según su voluntad,
por su gracia y su espíritu, y podemos ser renovados. Entonces podemos ser una fuerza para el bien en el mundo. We lose that focus A veces on holiness. nos olvidamos de este enfoque en la santidad personal. Exige una conversión continua, Renewal. una renovación continua. Sacraments that Tenemos los sacramentos para fortalecernos, en especial la confesión. Nos arrepentimos de nuestros pecados para iniciar nuevamente y ser parte de ese reino que Jesús estableció.